Bien, ayer me referí a las conversaciones del señor Javier Churliza con algunos dirigentes del terrorismo y las llamé abyectas. Desde luego que la abyección se refería exclusivamente a lo que a mí me parecía despreciable en el asunto del contenido de la entrevista. No era un calificativo ad hominem, no es abyecto el señor interlocutor de esta noche, Javier Churliza. Si lo fuera, probablemente no podría estar aquí en este programa, ¿no? No invitaríamos a Vladimiro Montesinos a este programa a discutir un asunto periodístico y ético. Es el jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Justicia el que hablaba en esa época. Javier Churliza ocupaba ese cargo. Hoy día ocupa el cargo de secretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad. La fecha, la data de las conversaciones es el 29 de marzo del año 2001. Yo he leído la transcripción del diario La República, la transcripción seria del diario La República, no la transcripción, como dije ayer, maliciosa y deshonesta del diario La Razón, que hoy incurre en la deshonestidad de atribuirme una frase en contra de La República que jamás dije. Bien, estamos ahora con Javier Churliza. Buenas noches, gracias. Buenas noches, señor. Por estar aquí. Me imagino que está usted absolutamente indignado por mi calificativo. Así es, señor Hildebrand. Desde muy joven aprendí a respetarlo y admirarlo, como un firme convencido de que la verdad está por delante. Y por eso es que me quedé anonadado con el término que usted usó ayer para calificar esas reuniones. Pero quiero distinguir muy claramente lo que es una discusión sobre la pertinencia o no de las reuniones y el tema del diálogo con estos líderes terroristas, de lo que es el uso de la mentira sistemática para dañar la reputación y la honra, que es lo que ha hecho La Razón durante 13 ediciones consecutivas, donde no ha dudado de dañarme en mi reputación y en mi honra. Yo quiero distinguir, son dos planos absolutamente distintos y estoy totalmente dispuesto a discutir. ¿Usted pidió una entrevista para La Razón? ¿Usted les ha pedido a La Razón reivindicaciones? No. ¿Ha mandado cartas? Creo sinceramente, señor que no vale la pena. Que no vale la pena. Estamos hablando de dos personas que están procesadas, que están coludidas con una red mafiosa que gobernó este país durante 10 años y contra quienes luchamos desde el gobierno de transición, con esos periodistas por medio de los jueces. Correcto, muy bien. Vayamos al asunto de las conversaciones y por qué a mí me ha parecido abyecto el diálogo. Le explico. Usted representaba al Estado. Usted no representaba ni al ministro de Justicia ni a ningún particular, sino al Estado. Así es. Y el Estado tiene una dignidad. Y el Estado tiene una dignidad especial en relación a aquellos que se alzaron en contra del Estado de Derecho. Totalmente de acuerdo. Y esta gente no solo se alzó en contra del Estado de Derecho, sino que asesinó a miles de peruanos. Así es. En nombre de una dictadura que nos iban a imponer, de una dictadura polpotiana, atroz, sanguinaria e insoportable. Así es. Me parece que usted no sostuvo la dignidad del Estado cuando conversó con esa gente. Me parece que usted se permitió licencias que no previó que iban a salir a la luz. Usted creo que no calculó que esto estaba siendo grabado y que algún día iba a salir a la luz. Creo que usted se permitió demasiadas licencias. Ellos se quejaban, por ejemplo, le explico para ser concreto, solo salimos 3 horas al patio, salimos de 2 en 2, las visitas son de 2 horas nada más. A mí me parece correcto, 3 horas al patio, salir de 2 en 2, visitas de 2 horas, solo pueden venir 2 personas y muy directas, otras no, de eso se quejaban. Ustedes dieron un decreto que les permitió estar afuera todo el tiempo. Eso no es correcto, señor Hildebrand. ¿Pero usted lo dice? No, permítame precisar algunos temas al respecto. No, pero digo, se quejaban por esto. Se quejaban por eso, efectivamente. Y usted admitió esta queja, porque en la conversación se nota que usted se pliega a la queja. Quisiera explicar, si me permite, 3 temas centrales, señor Hildebrand. El gobierno de transición heredó pesadas herencias en múltiples campos. Uno de ellos, quizás poco visto en ese tiempo, fue el sistema penitenciario. Durante el año 2000, desde principios del año 2000, se perdió en lo absoluto el principio de autoridad en la mayor parte de los establecimientos penitenciarios de máxima seguridad y nosotros heredamos una situación absolutamente reñida con la propia norma que Fujimori proclamaba estaba vigente. Este encierro supuesto de los terroristas en sus celdas o en sus patios era absolutamente falso. En segundo lugar, durante el gobierno de transición, y me remito a las pruebas, no hubo ninguna flexibilización en la base naval. El gobierno de transición, por medio del Ministerio de Justicia, dictó un decreto supremo que se aplicó a todos los penales, menos a la base naval.
Ah, sí, claro, en la base naval no, pero en las demás penales sí. Pero, ¿Y en al las demás mismo penales tiempo... acaso no había terroristas? Por supuesto que sí. A eso me refiero. Pero hay dos consideraciones, señor Hildebrand, que creo la opinión pública debe tener en cuenta. En primer lugar, que el régimen ¿Es cierto o no es cierto supuestamente que en las férreo... demás cárceles ustedes dieron patio todo el día, de 6 de la mañana a 8 de la noche, y todavía podían... Es cierto. Todavía podían estar en los pasadizos hasta las 10 de la noche? Es cierto, y eso Correcto. el doctor García Sayán, como responsable político del sector, lo ha explicado. Sí, claro, claro. Era necesario... Yo no lo sabía, mire, me he enterado por usted. Pues perfectamente Me lo parece podemos que discutir. eso ya no es una cárcel. Les permitieron visitas de abogados sin previo aviso. No eran cárceles cuando nosotros entramos al gobierno, señor Hildebrand. Les permitieron visitas sentimentales también, ¿no? La visita íntima es un derecho que todo interno tiene en cualquier legislación del mundo, pero... Sí, el derecho del terrorista creo que es un derecho, digamos, legislado internacionalmente desde un punto de vista muy especial, ¿no? Porque el terrorista... No es el derecho del terrorista, son los derechos humanos, digamos, son... Por más abyecto criminal que pueda ser, es un ser humano y tiene ciertos derechos. La pregunta es humano el terrorismo? El terrorismo no. El terrorista sí, es un ser humano. Porque Sí. si no estaríamos admitiendo que Pero no otra merece especie zoológica... ¿No merece una restricción especial? Por supuesto. Señor Hildebrand, el régimen penitenciario había perdido toda autoridad. Y no lo digo yo, lo dice el general Carrión, actual director de la Policía Nacional, que era presidente del Instituto Penitenciario, cuando el 3 de diciembre del 2000 va donde el ministro García Sayán y dice: ministro, esto es insostenible. Hay un motín en Castro Castro los 3 días que nosotros entramos, y cuando vamos a ver qué cosa está pasando, nos damos cuenta que no hay rejas, no hay candados, los presos no solamente deambulan todo el día, toda la noche, señor Hildebrand. En Yanamay ocurría lo mismo, la policía no podía entrar si el delegado no lo permitía. ¿En qué pasa? ¿No podían poner orden? Señor Hildebrand, habían dos opciones. Una era meter una fuerza incontenible, muy dura, que ha sido la opción que se ha usado en otros momentos de la historia penitenciaria en el país, y otra era buscar una manera progresiva de poner orden, una manera racional. Un sistema penitenciario no se puede administrar solo con la fuerza. Ese punto de la agenda estuvo presente tácitamente en esas conversaciones. Yo quiero precisar que esto no fue ninguna negociación, ninguna agenda en donde se plantearan posiciones y se llegaran a acuerdos. Yo reto a quien quiera a probarme qué cosa el gobierno de transición cedió de los pedidos de los líderes de la base naval. Un montón. Lo que yo estaba refiriendo ahí era un decreto supremo dictado anterior a esta reunión. Hasta la Comisión de la Verdad parece ser producto de esta reunión. No, eso sí lo rechazo tajantemente. Lo rechazará, pero fluye del texto que ellos la solicitaran. Eso es un y texto... todavía añadían ir de reconciliación. Acá hay que precisar... Y aquí hay una conversación, si quiere se la cito. Líderes... ¿Quiere que se la cite? Mejor no. Permíteme, cítelo, no tengo ningún problema. Porque acá hay una conversación bien desagradable en donde ustedes hablan de la Comisión de la Verdad como si se tratara de parir un asunto que conviene a ambos. Como si el estado de guerra hubiera cesado y entonces ambos estados, el estado terrorista y el estado formal, deciden nombrar una Comisión de la Verdad. Y es más, uno de los terroristas le dice a usted, y va a ver usted que la Comisión de la Verdad va a descubrir que el ejército ha violado más los pues derechos la Comisión humanos. de la Verdad va a demostrar este 31 de agosto que Sendero Luminoso ha violado más derechos humanos. ¿Y cómo lo sabe usted? Porque trabajo en la Comisión de la Verdad, señor Hildebrand. O sea que en eso van a contradecir a los terroristas. Por supuesto, y en eso y en todo. La condena es radical, no solamente al crimen de Lucanamarca o a la masacre de Guayao, al proyecto senderista. Este Sendero Luminoso que ha causado muerte y destrucción, pero distingamos, señor Hildebrand, la Comisión de la Verdad tiene una tarea de profunda trascendencia ética para el país. Lo que yo hice en el gobierno de transición bajo instrucciones del ministro García Sayán fue contribuir a solucionar un problema realmente alarmante. Teníamos un proceso electoral en vísperas. ¿Qué hacía yo? Pero la Comisión de la Verdad no está involucrada en este asunto, ¿eh? Solamente que usted la hace aparecer como producto de esta conversación. Yo no trabajaba en la Comisión de la Verdad en ese momento, no soñaba no se trabajar había en la Comisión creado. de la Verdad. No se había creado. Se estaba creando aquí. Se creó el 4 de julio. Exactamente. Y ninguno de sus pedidos tuvo que ver con la creación de la Comisión de la Verdad. Ellos incorporan el pedido de Comisión de la Verdad luego que se creó un grupo de trabajo en diciembre que estaba elaborando un proyecto que fue prepublicado en varios diarios de circulación nacional a los cuales ellos tenían acceso hacía varios meses. Estaban perfectamente enterados de que una comisión ellos no querían Comisión de la Verdad, ellos siempre quisieron amnistía envuelta en lo que llaman solución política. Aquí la piden constantemente, la Comisión de la Verdad, la Comisión de la Verdad, y todavía hablan de la reconciliación. Y fíjese, usted ha dicho, en realidad se trataba de personas que efectivamente eran criminales, que lo habían sido, pero que estaban en una ruta de
casi reestructuración personal, de recomponer su ideología. Mi función ahí no fue política. Yo no iba a discutir el programa Pero eso no es senderista. verdad, porque uno de los senderistas le dice a usted, entonces ninguno de los que estamos acá, ni tampoco los del Partido Comunista, pensamos que tengamos algo de qué arrepentirnos. Exactamente, cito Señor la Hildebrand, Transición yo de la iba República. como autoridad penitenciaria. Y no Yo veo que el yo señor no podía, Churliza, señor Hildebrand, no veo que el señor discutir Churliza, política. no veo que el ministro de señor Churliza Justicia me interrumpa a decía- este terrorista y le diga, el ministro de Justicia oiga me decía, usted no va a hablar de política, usted me va a arreglar un problema penitenciario. ¿Qué responsabilidad tengo yo, señor Hildebrand, de la ideología de Abimael Guzmán? No, perdóneme, pero usted debió, en todo caso, convertir esta conversación tan larga en una conversación sobre puntos concretos penitenciarios, pero usted permite largos monólogos y usted se queda callado y encima añade, la sociedad peruana tiene que entender que surgió el levantamiento de masas Eso lo por añaden causas específicas, claro que lo añaden ellos, de la situación de injusticia, de desigualdad que tiene esta como otras sociedades de otros países del mundo. Esto tiene que quedar claro. Eso es lo que nosotros pedimos, una auténtica comisión de la verdad para que señale la responsabilidad de ambas partes. Plenamente de acuerdo. Nosotros asumimos la línea. Estamos dispuestos a reconocer excesos que hemos cometido, ¿no? Pero que no se nos presente como monstruos de mente, sino como elementos revolucionarios de un gran proceso. Si hubiera hecho esto en mi lugar, lo hubiera callado, le hubiera dicho terrorista, asesino, yo no dialogo contigo, solo vengo a hablar si te doy media hora ¿sabe más qué? de patio. Yo hubiera dicho... Yo necesitaba Bueno, distender déjeme la contestarle, si situación. me ha hecho una pregunta. Perdóneme. Yo le hubiera dicho, oiga, ¿sabe qué? Lo que usted dice ofende a los muertos y probablemente a los vivos más que a los muertos. Si seguimos en este plan, yo me paro y rompemos la negociación. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece una respuesta así? En un apartado de la conversación que no es reproducido ex profeso por la razón y que sí está en la transcripción de la República, yo señalo que como abogado de derechos humanos, a lo que me dedico desde hace 15 años, he visto los crímenes cometidos por esas organizaciones a las que ellos pertenecen. Y también los del ejército, dice. Inmediatamente Así es, añade. Claro que sí. Pero Claro que sí. usted quería congraciarse con ellos. No, señor Hildebrand, no se trataba de congraciarse. Entonces, ¿por qué callar? Se ¿Por qué trataba de callar ante generar tanta insolencia? un ambiente de tranquilidad en los penales. Pero, lo que perdóneme. ocurra en la base naval era un efecto dominó en los 82 penales del O país. sea que los terroristas decidían qué iba a pasar en los penales. No, es una realidad. Cuando una autoridad penitenciaria tiene que manejar realidades, no puede manejar hipótesis, ideas, utopías. O sea que tiene había que resolver- negociar con ellos para que los penales estuvieran en paz. No se negoció. Y yo, ¿Y entonces por yo qué? pido que ¿Y se por qué? pruebe, ¿Y por porque qué una fue usted? negociación supone un arreglo. ¿Y no hubo arreglo, con los acaso? Dígame usted cuál. ¿Y entonces cuál fue la paz? ¿Cuál fue el costo de la paz, señor Churliza? Por favor, no ofenda nuestra pequeña Es que inteligencia. ese es el éxito. Ah, no hubo Por supuesto que sí. transacción y Hubo un paz. diálogo pacífico y la resolución de un conflicto por la vía pacífica. O sea Y la que los mejor terroristas prueba- son estúpidos. La mejor prueba de que no satisfacimos los deseos de los terroristas es que 3 semanas después de esa reunión se produjo una huelga de hambre. Igual lo hicieron, pero no trascendió la información a otros penales y se pudo manejar la situación con mediación de la Defensoría del Pueblo. ¿Usted los estaba engañando entonces en estas circunstancias? No se trataba de engaño o no engaño. Yo tenía que Me usar pregunto. recursos retóricos para ganar tiempo a que la infraestructura penitenciaria pudiera sostenerse por sí misma. Se caía a pedazos todos los días. Esa fue la herencia de Fujimori y Montesinos al país. ¿Pero le parece bien ir a negociar con líderes del No se terrorismo negoció. para que los Yo rechazo países... que se haya negociado en esa reunión. Bueno, ir a porque conversar. Yo tampoco tenía autoridad para negociar. Ir a ¿Quién era yo? conversar con líderes terroristas para pacificar los penales. Cualquier autoridad que ellos penitenciaria mismos tiene que manejaban. conversar hasta con el criminal más terrible. Perdóneme, o sea que ellos manejaban los penales, el clima de los penales telescópicamente desde el centro naval. Desde hace muchísimos años, durante el gobierno de Fujimori, era conocido que la información de la base naval se filtraba a los otros penales, porque había visitas, iba la mamá de uno, iba el Entonces, abogado del otro. admite usted que era una gran arma de los terroristas tener esa posibilidad de dar Pero instrucciones. por supuesto, hay 300, no sé, 150, Ante eso caben dos 300. posibilidades, ¿no es cierto? Aceptar esa arma puesta sobre la mesa o no aceptar esa arma puesta sobre la mesa. ¿Cuál hubiera sido la opción? Ustedes aceptaron el arma puesta sobre la mesa. No aceptamos un arma. Resolvimos un problema sin ceder al principio de autoridad, con la vía pacífica y sin costo de vidas. Pero Y crearon, eso creo que fue crearon un éxito. precedente que significa que el Estado está, digamos, ávido de hablar, conversar con los líderes del terrorismo para no solamente mejorar las condiciones carcelarias, sino, entre otras cosas, hablar, por ejemplo, de situaciones personales como la que usted habla con el señor Cárdenas, Twitter. Sí, pero ahí hay un tema... Le habla por su si me mujer. permite- ¿Usted de dónde es? Ah, entonces le convendría irse a Cajamarca. Si me permite, ahí hay 2 temas importantes. Esa visita a la cual usted califica de abyecta permitió al gobierno conocer 2 cosas trascendentes.
que no se conocían hasta ese momento. En primer lugar, que Peter Cárdenas había renunciado a la MRTA hacía un año. Bueno, es lo que y que había conflictos personales profundos entre él y Víctor Polay. Incluso los marinos nos decían, se están agarrando a golpes, sáquenlo de aquí. Y lo segundo y más importante. De repente se golpeaban porque a ver quién mataba más. ¿Usted le cree? No. ¿Usted le cree No, señor, a Peter Cárdenas? Yo tengo una convicción absolutamente contraria a la de los grupos terroristas. Pero lo segundo, yo no le que creo una tomamos palabra a una conocimiento, persona que puede matar a generales con balazos en la nuca. no se trataba en ese No le momento puedo de creer. creer o no creer. Se trataba de administrar una situación absolutamente volátil con medios pacíficos, pero también supimos en ese momento... No admite que el fue débil señor- en ningún momento, ¿verdad, señor Churliza? Señor ¿Está Gilberán, usted convencido de que hizo bien? Es fácil a la luz de 2 años determinar que de repente una palabra fue inapropiada o de repente un gesto fue inadecuado. En ese momento era la primera vez que una autoridad civil entraba a la base naval, era un mundo desconocido. Usted, por ejemplo, habla de un túnel que han hecho unos delincuentes comunes en Castro Castro y Guzmán, el jefe de las hienas, le dice, porque usted dice, se ha descubierto un túnel en Castro Castro casi como el de... Guzmán dice, no hay comparación, risa. Y entonces usted dice, no, ustedes hicieron una obra de ingeniería de precisión. ¿Qué es Son esto? recursos ¿Qué es retóricos, esto, señor señor Churliza? Gilberán. Bromeaba con No Guzmán. se trata de bromear con un amigo, se trata de una autoridad penitenciaria que trata de ganar un espacio de conversación razonable. Pero yo quisiera, si me permite, señor Gilberán, decir que el gobierno tomó conocimiento y que el gobierno de Fujimori había escondido al país durante más de un año, que el señor Ramírez Durán había hecho un ofrecimiento para hacer un contacto con los senderistas del Valle del N, supuestamente para que se pudieran rendir. Eso era una información importante. En ese momento consideré mi deber ahondar, profundizar, y si para eso tuve que preguntarle por la tía, por el primo, por el abuelito, decirle cómo está tu perrito, era necesario. También era retórica cuando dijo usted, ninguna cárcel es buena. La mejor cárcel es la que no existe. Trataba de ganar un espacio distendido. Pero como ustedes dicen bien, y estoy de acuerdo, las cárceles del Perú fueron construidas, las cárceles del Perú de los 90, perdón, fueron construidas con el fin de castigar. Simplemente, claro, pues, castigar, ¿sí? Bueno, la cárcel se hace para resocializar, no para castigar. Así que pero en todo caso... también para castigar, ¿eh? También para castigar. Sí, las dos cosas. Las dos cosas. Es, pero es punición y rehabilitación. así es. Con esta así gente es muy difícil la rehabilitación. Por supuesto. Porque hay un asunto ideológico. Hay un tema ideológico que no se combate con la violencia. Porque los Tampoco sucesos se de los combate con la penales- debilidad. Tampoco. Y yo de nuevo reto a quien me pruebe qué cosa el gobierno de transición cambió de la base naval, qué cosa se dio. Creó la auténtica Comisión de la Verdad con la presencia del abogado Abimael Guzmán. Era retórica y una cuando usted amnistía preguntó... para que pudieran salir. Era retórica cuando usted dice, yo estuve en Yanamayo, estamos jueves, yo estuve el domingo. Dicho sea de paso, le dice a Guzmán, sus amigos les mandan saludos, el señor Morote, la señora Pantoja, les mandan saludos. Estuve conversando un rato con Villar. ¿Qué es esto? En Yanamayo teníamos un problema muy serio. El penal estaba colapsado y necesitábamos trasladar a todos los internos, prácticamente todos del penal, para poder rehabilitarlo. Era indispensable un mecanismo de diálogo que permitiera resolver el gran problema que habíamos recibido en Yanamayo. De nuevo, señor Gilberán, son recursos retóricos. Yo reto a que me prueben que negocié, que acordé. Eso es lo central. ¿Era retórica dejar al ministro como un mentiroso? Fue un recurso en ese momento. Fue un recurso en ese momento porque lo real es que el ministro de Justicia... ¿No admite que fue un error? ¿Ahora? A la luz de la distancia, quizás. Le reconozco eso. Es usted bien Le vanidoso, reconozco ¿eh? eso. No, a la luz, es vanidad, quizá, dice. No es vanidad, es reclamar respeto a lo que fue un ejercicio honesto de la función Pero pública. yo no dudo de su honestidad. Lo que dudo Muchas es de su gracias. carácter. Eh, No estaba usted, bueno. no tenía usted la fuerza suficiente para encarnar al Estado, señor Churliza. No debió hacerlo. Eso no es cierto y no comparto esa idea. Correcto, correcto. Me parece parte de su carácter decirlo. Me parece lo más lógico decirlo. Es mi punto de vista. No quiero seguir con la conversación porque la verdad es que la conversación me irrita y lo irrita a usted porque realmente usted no pensó que esto se iba a grabar, ¿no es cierto? No, al contrario, yo quisiera que no solo se discuta esto, que se discuta qué se va a hacer con el diario La Razón que miente sistemáticamente, que cambia 79 partes del diálogo para hacerme aparecer cómplice con el terrorismo, que hace creer al país que la Comisión de la Verdad se fraguó en un cónclave con el terrorismo. ¿Qué va a pasar con los señores estos? Bueno, Ese tema, ¿dónde ¿Y queda? por qué me lo pregunta a mí? Vaya donde... No se lo pregunto a Vaya usted, donde- me hago la pregunta en Vaya abstracto. donde Chivina, señor Churliza, y He pregúntele. demandado el diario La Razón. Señor Chivina, pregúntele qué se hace con la prensa, digamos, genocida. Quiero decir, hay un asesinato físico y hay un asesinato moral. La Razón ha querido a usted matarlo, ¿no es cierto? Moralmente hablando, vaya,
son del Poder Judicial, me parece muy bien. Ahora, Sí. no espere mucho del Poder Judicial, ¿no? Lo sé, pero confío que esto pueda servir de precedente para que muchos otros que se sienten agraviados por ese tipo de prensa puedan también demandar el respeto de sus derechos. Podemos discutir mucho sobre las opciones políticas, ideológicas... ¿Tenemos tiempo pero para un en base a minuto la más? verdad. ¿O ya no? ¿Un minuto más? Este párrafo me intriga. Usted dice, consideramos que la Comisión de la Verdad puede ofrecer en el mediano plazo, no ahora, pero a mediano plazo, cuando esté constituida, el espacio por naturaleza en el cual este tipo de soluciones se puedan plasmar. Que el gobierno no solo no puede imponer a la sociedad un proceso de reconciliación, como ustedes lo dijeron en una de sus cartas, esta es una necesidad del Estado y de la sociedad en su conjunto. Usted hablaba de la Comisión de la Verdad con los terroristas, como si los terroristas fueran parte, digamos, de la Comisión de la Verdad. Son objeto de estudio. Y en ese sentido también tenían que estar informados de qué cosas se les venía. Y el informe de la Comisión de la Verdad probará que no solamente no hubo parcialidad, sino una condena firme y rotunda, como la habrá. Ok, quedamos así. No es que quedemos así, no, estoy citándolo a usted. Usted No. dice, ok, quedamos así. Ahora lo último, Peter, estricta reserva, por favor. Peter, ¿quién era Peter? ¿Puede explicarle al televidente quién era Peter? Peter Cárdenas Schulte, el dirigente terrorista del MRTA, a quien yo condeno, pero en ese momento le iba a decir, terrorista Peter, ¿quedamos así? ¿Tenía que tutearlo? ¿Eso es un delito? No, la pregunta es, ¿tenía que tutearlo? Creo que sí. Oscar, Peter. Yo creo que sí. Era necesario para el objetivo que se quería lograr y que se logró. Para entrar en Pacificar confianza. los penales. Así es. Bien, señor Churliza, muchas gracias por haber venido acá, muchas gracias por haber tolerado esta entrevista. Y le agradezco lo su mismo le digo. paciencia y su elocuencia. Muchas gracias. Regresamos de inmediato.